Gloria al Señor. Muy buenas tardes. Le damos gracias al Señor por estar una semanita más en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, que estamos contentos, estamos felices porque las personas continúan escuchando los estudios. La mente y la conciencia, ¿no? Es lo que queremos tratar de limpiar poquito a poco con la palabra. Bendecidos, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, de las últimas 3 semanas, el pecado fue quitado, parte 3. Voy a hacer un resumen, bendecidos, al final de la clase, para entonces empatar la próxima clase, o tal vez al final de esta clase otra preguntita que vamos a hacer, ¿correcto? Hemos estado aclarando qué significa el pecado fue quitado y hemos estado aclarando también cómo el pecado fue quitado. Nada, pues si Jesús no viene a cumplir por nosotros, estaríamos fuera. Así mismo. Entonces, fíjate, vamos a tomar notas, vamos a recalcar ciertas cosas dentro de las porciones bíblicas que voy a escribir y vamos a tratar de entenderlo, no obviamente de una manera cronológica, pero que tenga sentido en los versos que vamos a compartir ahorita. ¿Ok? Romanos 5:13. Vamos a hacer énfasis en esto. El pecado no es imputado, no es tomado en cuenta. Cuando se dice no es imputado, quiere decir que no es tomado en cuenta. Imputado significa tomado en cuenta. Entonces, no es tomado en cuenta cuando no hay ley. ¿Okay? Eso sería Romanos 5:13. Romanos 5:20, vamos a hacer énfasis en la ley, sin embargo, entró para que el pecado, o el delito, también dice la traducción de nosotros, o el delito abundase. Romanos 3:20, bendecidos. Romanos 3:20. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7, versos 7 al 14, eso lo vamos a leer después, completo, pero vamos a hacer énfasis en el verso 7, donde dice: antes yo, y mira cómo te lo pongo en letra grande, no conocía. ¿Qué dice Romanos 3:20? Porque por la ley es el conocimiento. Pablo en Romanos 7:7 dice: yo no conocía. Conocimiento, ¿correcto? El pecado, sino por la ley. Gálatas 3:22, lo leímos la semana pasada. El apóstol Pablo dice que la escritura, viejo pacto, ¿correcto?, lo encerró, haciendo énfasis en esta palabra, todo bajo pecado. Ahora, el verso 23 del capítulo 3, verso 23, hacemos énfasis en lo que dice: antes que viniese la fe, estábamos guardados o encerrados, hay versiones que dicen encerrados, debajo de la ley. Quiere decir que en ese momento estábamos, ¿qué cosa? Encerrados bajo pecado, debajo de la ley. ¿Ahora vamos bien? Romanos 5:13 dice: el pecado no es imputado o no es tomado en cuenta cuando no hay ley. ¿Correcto? Si no hay ley, no se puede culpar de pecado. Romanos 5:20 dice que la ley, sin embargo, entró con un propósito
Y es para que el pecado o el delito, ¿qué cosa? Abundase. No para quitarlo, sino para que abunde. Si Romanos 5:20 dice que la ley entró con ese propósito, en ese momento se confirma. Gálatas 3:22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Antes que viniese la fe, estábamos guardados o encerrados debajo de la ley, por lo tanto estábamos en pecado. Bendecido, ¿cuánta gente no está con el lío de guardar los mandamientos, el sábado, la circuncisión? ¿Sabes que todo eso es por mucho? Porque ya... Es que eso no era para justificar. Y mucho menos de nosotros los gentiles. Claro, Romanos 3:20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice en Romanos 7:7, antes yo no conocía el pecado, sino ¿por qué? Por la ley, porque en Romanos 3:20 dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mientras a él no se le decía, no codiciarás, él codiciaba, pero no era culpable de codiciar, porque no había una ley que le decía, no codiciéis. Gálatas 3:22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Verso 23, antes que viniese la fe. Porque la fe que iba a hacer, la fe nos iba a librar de la ley. Sí, Señor. Pero mientras no llegara la fe, hasta que muriera Cristo, resucitara, nos predicaran el Evangelio, nos dieran el don de la fe, estábamos guardados o encerrados debajo de la ley, estábamos en pecado y estábamos también en desobediencia. Romanos 2:13. Romanos 2:13, hacemos énfasis, no vamos a ir obviamente a ninguno de estos textos, los pueden confirmar ustedes en su casa. Hacemos énfasis donde dice, los hacedores de la ley serán justificados. Dice, los hacedores de la ley serán justificados. Mateo 5:17, Cristo mismo dice que Él vino para cumplir la ley. No vine para abrogar, sino para cumplir. Si Romanos 2:13 dice, los hacedores de la ley serán justificados, Mateo 5:17, dice que Cristo no vino a abrogar, sino para cumplir la ley. Entonces Él es considerado, ¿qué cosa? Justo. El único sería. Así. Porque Él cumplió la ley. Primera de Timoteo 3:16, y vas a ver cómo tiene sentido todo lo que te estoy poniendo. Dice, y te lo voy a leer la parte larga, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él no vino a abrogar, sino a cumplir, porque son los hacedores de la ley los que serán justificados. Por eso Timoteo 3:16 dice, justificado en el Espíritu. Porque el que cumplió la ley. Entonces, si Él cumple la ley, por eso es que Romanos 10:4 dice, porque ¿el qué cosa? El fin ¿de qué? De la ley es Cristo. Para justicia, esa palabra pon en tus notas, justicia, acción y efecto de justificar. Para justicia a todo aquel que cree. Lo vamos a leer completo otra vez ahorita. ¿Cómo Dios quita el pecado? Bendecido, quitando la ley. Todo esto para decirte eso. Pero prefiero ponerte todo esto para probártelo que solamente decírtelo. Aunque ya te lo probé la semana pasada.
Entonces entendemos primera de Corintios 15:56, que lo leímos también la clase pasada, donde dice que el poder del pecado era ¿qué cosa? La ley. Pero si el fin de la ley es Cristo, entonces ya el pecado no tiene ¿qué cosa? Poder. Ya el pecado no tiene poder para condenarnos, porque la ley fue quitada, el pecado fue quitado. No es que el castigo de la ley o del no cumplir la ley quedó impune. No quedó impune. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. ¿Y qué hizo Cristo? La pagó. Murió. Murió por los pecados sin haber pecado. Hay una parte en el Evangelio donde dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Y la gente piensa que Él pecó o que los pecados se le pusieron encima a Él y Él fue culpable de adulterio, de fornicación. Yo he escuchado mensajes así, bendecidos. Pero son la gente que se ponen a hacer ideas raras, ¿correcto? Hay personas. Pero el por qué Él se hizo pecado cuando muere. O sea, en otras palabras, Él sufre las consecuencias del pecado por nosotros y por eso es que muere. La paga del pecado es la muerte, ¿correcto? Entonces, Romanos 5:13, el pecado no es imputado o no es tomado en cuenta cuando no hay ley. Romanos 5:20, la ley, sin embargo, entró con este propósito para que el delito o el pecado, ¿qué cosa? Abundase. Romanos 3:20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, antes, dice Pablo, yo no conocía conocimiento el pecado, sino por qué medio. Por la ley. Por la ley. Verso 8 dice, porque sin la ley, ¿qué cosa? El pecado está como muerto. Ponlo ahí por favor en tus notas. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Lo vamos a leer ahorita todo eso. Dice Pablo que estamos escondidos con Cristo en Dios. Ahí está, estamos encerrados en Cristo. Por eso es que el Evangelio menciona muchas veces en Cristo. En Cristo, sí. Si estáis en Cristo, nueva criatura sois. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero tienes que estar en Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Ese es el sello del Espíritu. Esos son los ríos de agua viva, ¿correcto? Etcétera. Dice Gálatas 3:22, la Escritura o el viejo pacto lo encerró, ¿cuánto? Todo bajo ¿qué? Pecado. Verso 23, lo puse ahí, dice, antes que viniese la fe, estábamos guardados o encerrados debajo de ¿qué? De la ley. Debajo de la ley. Y la ley es el conocimiento del pecado. La ley estuvo ahí para que el delito abundase, desobediencia. Pero entonces Romanos 2:13 dice, los hacedores de la ley serán ¿qué cosa? Justificados. Mateo 5:17, el Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar, dice, sino a ¿qué? A cumplir. Entonces Él sería el hacedor de la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando Él es el hacedor de la ley? 1 Timoteo 3:16, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y fue justificado en espíritu. El único que puede ser justificado en espíritu. ¿Por qué? Porque Él fue hacedor de ¿qué? De la ley. Entonces, cuando Él es el hacedor de la ley, Romanos 10:4 dice que el fin
de la ley es ¿quién? Cristo. Si en Cristo se acaba la ley, ya no estamos encerrados bajo pecado, ya no estamos en conocimiento de pecado, ya la ley no sobreabunda para que el pecado abundase, ya el pecado no es imputado o no es tomado en cuenta porque ya no hay ley. ¿Qué hizo entonces el Señor? Quitó el pecado de en medio. Ahora, ese fin de la ley en Cristo es para justicia, o la acción y efecto de justificar a todo aquel, ¿qué cosa? Que cree. Ya es un asunto entonces de ¿qué? ¿Por qué? Porque estamos encerrados mientras llegaba la fe. ¿No dice eso Gálatas 3:22? La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Antes que viniese la fe, estábamos guardados o encerrados debajo de la ley. Una vez llega la fe, recibimos la justicia, somos justificados por medio del creer. Ya no estamos bajo ¿qué? La ley. Ya no estamos bajo ¿qué? Condenación. No crees, sino siempre está como el asunto del pecado. No, porque tú pecaste, porque tú hiciste, como... Entonces no crees ni tienes fe. Está perdido, no entiende, no tiene conocimiento, está en tiniebla, no está alumbrado. ¿Por qué predicamos, bendecido? Se mete uno. Para que las personas, ¿qué cosa? Abran el entendimiento, ¿correcto? Esa era la oración de Pablo en Efesios. Para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Entonces, 1 Corintios 15:56 dice, el poder del pecado es ¿qué cosa? La ley. Pero entonces, ¿qué pasó con la ley? Ya fue quitada por Cristo. Ya el pecado no tiene poder para condenarnos porque la ley fue quitada. Por lo tanto, el pecado fue ¿qué? Quitado. Es ahí cuando Juan mira al Señor y dice, aquí el Cordero de Dios que quita. Bendecido, nadie se pone a explicar eso. Nadie se pone a explicar eso. Bendecido, vamos a ir a Romanos 7:7, por favor, y vamos a leer unas cuantas cositas y vamos a tomar notas también, por favor. Romanos 7:7. Ahora, para poner esto en contexto, bendecidos, les recuerdo que el apóstol Pablo les está hablando a los que conocen la ley. En el verso 1 dice, ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen o saben la ley. ¿Correcto? Sí. Entonces el apóstol Pablo está asumiendo de que estas personas conocen la ley. O sea, la ley son los mandamientos. La ley es los 5 primeros libros del Antiguo Pacto que se llama el Pentateuco. Esa es la ley. Dentro de la ley están los 10 mandamientos. Correcto. Dice el verso 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Por qué él dice eso, bendecido? Mira el verso 5. Verso 5. Porque cuando estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran, ¿por qué? Por la ley, correcto. ¿Está? Entonces, es lógico, Pablo anticipa la pregunta, ¿no? O deduce que alguien se podrá preguntar, bueno, pero entonces la ley es pecado, porque por la ley, los efectos del pecado que eran por la ley, dice, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Sí, Señor. Bendecidos. El problema en sí no era la ley, sino éramos nosotros, por nuestra condición de la carne. Y porque Dios, dentro de su sabiduría, decidió meternos y encerrarnos debajo de la ley para no poder cumplirla y después tener misericordia de nosotros. Nos tenía que encerrar para entonces podernos declarar culpables de quebrantarla, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 5:13 dice, el pecado no es imputado cuando no hay ley. Entonces tenía que haber ley para entonces ser declarados culpables. Una vez somos declarados culpables, llega la fe y somos declarados ¿qué? Justificados. Porque el justificado es alguien que es culpable, pero se le justifica sus pecados, sus errores, ¿correcto? Ese es el que es justificado. Pero el medio de eso ya no es el cumplimiento de la ley, nunca lo fue, sino que ahora es por medio de la fe.
Dice, la ley es pecado, verso 7. Nunca sea jamás. Mira lo que dice después, bendecido. Antes yo no conocí el pecado, sino por medio de ¿qué? Por la ley. ¿Qué dice Romanos 3:20? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Dice, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Dicen, pero el pecado, yo quiero que entendamos que el pecado es algo vivo, bendecido. Es algo vivo. ¿Tú sabes qué es eso? Bendecido, es tu diablo. Ese es tu diablo en tu carne. Y ese diablo está vivo en tu carne. Ese se opone constantemente a tu espíritu ya resucitado entre los muertos. Ese nuevo nacimiento que tú has tenido tiene una oposición y es la carne que tú tienes. Porque el pecado era algo vivo, es algo vivo. Mira lo que dice acá. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dijo? Mira, tuvo una acción, dice que obró en mí toda suerte de concupiscencia. Algo vivo. Cuando dice en mí, circula eso y pon mi carne. Porque eso es lo que está hablando. Circula en mí y pon mi carne. ¿Cuánta suerte de concupiscencia? Toda suerte de concupiscencia. Qué tremendo. Mira lo que dice después. Porque sin la ley el pecado estaba ¿cómo? Muerto. Circula todo eso y pon ahí al ladito 1 Corintios 15, 56 al 57. El poder del pecado es la ley. Pero sin la ley el pecado ¿cómo estaba? Muerto. Yo todavía sigo pensando, pero no he cuadrado bien en mi cabeza el asunto, que cuando Adán y Eva comieron ley. Porque le dijo el árbol del bien y del mal. ¿Qué es la ley? El bien y el mal. Entonces aquí está diciendo que el pecado sin la ley estaba ¿cómo? Cuando ellos comieron conocimiento de la ley, de lo que era bueno y lo que era malo, ¿qué pasó con el pecado? Vivió. ¿Verdad? Eso es. Pero ellos comieron el conocimiento del bien y del mal. Comieron ley, le dieron vida a la ley. Por eso es que cuando el Señor se les aparece, me escondí porque estaba desnudo. Tenía ¿qué cosa? Conocimiento de que estaba desnudo. ¿Qué comió? Ley. ¿Por qué? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces él comió conocimiento. Entonces el Señor le dice, ¿quién te dijo? ¿Cómo tú sabías que estás desnudo? Porque comió conocimiento, se le abrieron los ojos. Por eso es que el Señor después dice, ellos son como nosotros, conociendo el bien y el mal. Los vamos a sacar del huerto para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Para mí es eso. No lo dice la palabra, pero estoy... Verso 9, bendecido. Dice, así que yo sin la ley viví en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado ¿qué hizo? Revivió. Algo vivo, bendecido. Algo vivo. Por eso es que el Señor lo tuvo que destruir. En Hebreos 2:14 dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es el pecado. Dice, el pecado revivió por el mandamiento. Y yo entonces, ¿qué pasó? Morí porque le causó la muerte. Tienen que ser redimidos nuestros cuerpos. Porque si vamos a estar con el Señor, es necesario, dice 1 Corintios 15, que esto corruptible sea convertido en incorruptible y lo mortal en inmortal. De otra manera, ¿cómo vas a estar con el Señor toda la vida? Estás justificado, ya el pecado no te puede condenar, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Eso lo dice el Evangelio por todos lados, ¿correcto? Esa es nuestra esperanza. Pero ¿y si no tienes transformación o resucitarte entre los muertos, te moriste y ya se acabó? Tienes que resucitar o ser transformado para entonces vivir eternamente con Dios. Porque
La vida eterna es de una resurrección corporal. Por eso es que el Señor resucitó corporalmente. Por eso es que Él se esmeró en convencer a sus discípulos que no era un fantasma, sino que era de carne y hueso. Por eso le dijo, dame de comer, para que veas que un fantasma no tiene carne ni hueso como yo tengo. Porque la resurrección tiene que ser corporal, bendecido, y tiene que ser espiritual. De otra manera no hay vida eterna. No hay vida eterna. Dice el verso 10, y hallé que el mandamiento, mira que dice acá, bendecido, que está ordenado ¿para qué? Para vida. A mí me fue ¿para qué? Para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Y por él qué hizo? ¿Tú sabes qué significa esa palabra? Seducir. Circula, me mató, pon sedujo. ¿Y después qué hizo? Me mató. Mira, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Hay una cosa muy importante, pienso yo, para una enseñanza. Tú tienes que escoger un tema y dejar que sea la Biblia la que te enseñe o te muestre lo que habla de ese tema. Lo que sucede es que muchas predicaciones de hoy en día son predicaciones de la vida contemporánea, no de la verdad que radica de lo que está revelado en la palabra. En este momento todo esto que yo te estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver con el noticiero de las 6 de la tarde, ¿correcto? No tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo. No tiene nada que ver con lo que está pasando políticamente. No tiene nada que ver con nada. Tiene que ver solamente con una extracción de la verdad de Dios para compartírtela a ti. Y ahí es donde se falla hoy en día. Hoy en día todo tiene que ver con una cuestión contemporánea. Tienen que ver temas actualizados metidos en la predicación. Y ese no es el asunto, bendecido. Nosotros no estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a explicarte tu herencia. Amén. Eso es todo. ¿Qué tiene que ver tu herencia con las cuestiones políticas del mundo? ¿Qué tiene que ver tu herencia con tu estado económico? ¿Qué tiene que ver tu herencia espiritual en Cristo Jesús con tu salud? Pero no, hoy en día queremos pensar qué es lo que le gustaría escuchar a la persona que tienes enfrente. Tienes que motivar, tienes que empoderar, tienes que ser positivo. Aquí no, yo no te estoy hablando de nada, ni positivismo emocional, ni negativismo emocional. Te estoy compartiendo una verdad que no la estoy ligando con nada contemporáneo. Sí. Verso 13, mis hermanitas. Verso 13. Luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte, o me es para muerte. ¿Por qué? Porque en el 12 acaba de decir que es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, ¿correcto? Pero en el verso 10 dice a mí me era para muerte. Entonces obviamente él se hace la pregunta. Luego lo que es bueno para mí es hecho muerte, nunca sea jamás. Aquí es donde probamos de que el problema no es la ley, sino es el pecado. Mira, sino que el pecado, para que parezca pecado, por lo bueno, me obró la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué hizo? Nos encerró bajo pecado, bendecidos. Qué tremendo. Para que el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Pon ahí, por favor, como referencia bíblica, Romanos 5:20. Que dice que la ley, sin embargo, entró para que el delito abundase. Aquí te lo vuelve a decir el apóstol Pablo. El pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de la ley. Entonces, ¿la ley era un problema? Sí era un problema. Claro. ¿Por qué? Porque era buena, santa, perfecta. Pero mira lo que dice el 14, bendecido. Porque sabemos que la ley ¿Qué cosa es? es espiritual. Más él
mas yo soy carnal, ¿Vendido a qué? debajo del pecado. Ahí está. Ese es el problema. El problema no era la ley, el problema somos nosotros. Entonces, no hay justo ni aun cuantos. Uno, los hacedores de la ley. ¿Cuántos hay? Ni uno. ¿Quién es solo? Jesucristo. Pero entonces la gente lee eso y dice, hay que ser hacedores de la ley. Pero lo que te está diciendo ahí es una verdad. No es una invitación a que vayas a cumplirla. Es la verdad de que no hay ninguno que es hacedor de la ley. Pero entonces viene Cristo, cumple la ley, es declarado justo, justificado en el Espíritu, muere, resucita y le da fin ¿a qué? A la ley. Esa ley espiritual te la acredita a ti y a mí por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de la ley se te otorga y eres justificado por medio de la fe. Esa es la salvación, bendecido. Mira, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fuiste comprado con precio de sangre. ¿No dice por ahí en algún lado? Mira, bríncate ahí a la derecha, Romanos 8:3, por favor. Romanos 8:3. Recuerda lo que acabamos de leer, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que era imposible a la ley, En cuanto era que... cuanto era débil por la carne, Ajá. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, y por el pecado, ¿Qué hizo? no hay pecado en la carne. Claro, ¿por qué en la carne? Porque Él cumplió la ley por medio de su carne. Fue perfecto. Entonces, ¿Él qué hizo? ¿Condenó a quién? Al pecado. Lo condenó como que si fuera algo vivo, ¿sí o no? Sí. Bendecido, el pecado es tu Satanás, tu diablo, tu opositor. Para que la justicia de la ley fuese, ¿qué cosa? Cumplida en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o por medio de la fe. Entonces, bendecidos, hasta ahora hemos explicado la causa, el efecto y el resultado del pecado. Hablamos de la muerte física y espiritual. Hablamos de que Cristo regresará sin relación con el pecado. ¿Recuerdas en la clase primera? Hablamos de eso. Sí. Dijimos que la culminación de nuestra fe está en el retorno de Cristo, porque cuando Él regrese tenemos que ser o resucitados o transformados, ¿correcto? Explicamos claramente, pienso yo, bendecidos, lo que le da el poder al pecado y cómo Cristo quitó el pecado cumpliendo la ley. Entonces, bendecido, todo este conocimiento de estas últimas clases, de esta clase, ¿cuál ha sido el resultado? Pon en tus notas, por favor, limpias conciencias. Exactamente. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo, venir a limpiar nuestras conciencias de pecados y de obras muertas. Limpias conciencias. Ese debe ser el resultado en tu mente, en tu espíritu, en tu conciencia, es tener una limpia conciencia. Ahora, hay personas que enseñan sin entender cómo Dios quitó el pecado. Eso es. Que todos los que nacen, esto es un asunto problemático, pienso yo, para ciertos ministerios que salieron siguiendo a hombres que creyeron esta doctrina que voy a decir ahorita, por el hecho de que la Biblia dice que el pecado fue quitado, por el hecho de que dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Que todos los que nacen después de la resurrección de Cristo nacen sin pecado. Eso es algo que se enseña por ahí. No hay absolutamente ninguna enseñanza del apóstol Pablo al respecto. Ninguna. El apóstol Pablo no concluye eso. Eso es solo una conjetura. ¿Recuerdas qué significa conjetura? Es un juicio u opinión a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Claro, el pecado fue quitado, hermano. Ya todo el mundo que nace sin pecado.
Jesucristo regresará sin relación con el pecado, ya todo el mundo nace sin pecado. Eso no es entender esto, bendecido. Porque si eso fuera así, de esa manera, pasarían o sucederían dos cosas. Las personas que nacen después de Cristo, que son predestinadas, ya no estarían muertos espiritualmente. Por lo tanto, no sería ya requerida la predicación del Evangelio. Exactamente. ¿Para qué predicas entonces? Si esa persona nació sin pecado. Esa persona no se va a desviar en su mente como lo hacen las personas que nacieron sin pecado, como lo dice Romanos 3, ¿correcto? Que no buscaron a Dios, no hay uno bueno, todos nos descarriamos. Entonces, todas las personas que nacen, si esta interpretación fuese verdad, no se desviarían bendecidos espiritualmente. Y número 2, nacieran sin el efecto del pecado en su carne, por lo tanto no morirían jamás. Exacto. Porque en Adán, ¿cuántos morimos? Todos morimos. ¿Y nacimos bajo qué? Pecado. Nacimos bajo pecado y muerte, tanto física como espiritual. Lo contrario de eso sería no muertos espiritualmente y no moriríamos en la carne. Entonces, esa interpretación, bendecidos, es un error. Punto 2, nacerían sin el efecto del pecado en su carne, por lo tanto no morirían. Mas por ende, la esperanza de la resurrección o la transformación no sería ya más necesaria. ¿Para qué tenemos esperanza de ser resucitados o transformados si ya nacimos sin pecado? Vea Hechos 26, 18, por favor. Hechos 26, 18, por favor. Vamos a leer desde el 17. ¿Estamos ahí? Dice, este es el Señor al apóstol Pablo, ¿correcto? Dice, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, ¿correcto? Este es el llamado del Señor cuando se le aparece a Pablo. Y Pablo está narrando su conversión a un rey. Entonces le dice, a los gentiles a los cuales ahora te envío. ¿Con qué propósito? Mira el propósito. Para abrir sus ojos, mostrar el misterio escondido, básicamente, ¿correcto? Sí. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero si después de Cristo nacieron sin pecado, no hace falta eso. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, ¿qué cosa? Pero si nacieron sin pecado, eso no hace falta. Si la doctrina o la teoría o la creencia de que como el pecado fue quitado, los que nacen después de la resurrección de Cristo nacen sin pecado, eso no hace falta entonces. ¿Por qué vas a predicar perdón de pecados si ya no naciste en pecado? Y para que reciban perdón de pecados, a menos que nazca después de que resucitó Cristo. ¿No lo dice ahí? Y una herencia entre aquellos que son santificados. ¿Por qué medio? ¿Por haber nacido después de que Cristo resucitó o por fe? Por fe. Y la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La predicación del Evangelio. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Esa es la fe, bendecido. Y terminamos con Romanos 10, 14, por favor. Ese fue el primer punto, ¿correcto? No estaríamos muertos espiritualmente. Ya no hace falta predicar perdón de pecado si ya nacimos sin pecado. Pero Dios escoge a Pablo y le dice, ve a predicar perdón de pecado. Pero no tiene sentido si nacimos ya sin pecado. ¿Estamos ahí? Sí. Mira lo que dice acá, bendecido. Y el punto 2 que te mencioné, nacerían sin el efecto del pecado en su carne, por lo tanto no morirían, mas por ende la esperanza de la resurrección o la transformación no sería necesaria, no hay que predicar más entonces. Mira lo que dice acá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? Creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les ¿qué? Ahí está nuestra responsabilidad. Sí. Bendecido, la manera que Dios ha escogido
salvar a sus escogidos, valga la redundancia, a sus elegidos y llamados, es por el medio de la predicación. No hay otra manera de alcanzar a aquellas ovejitas perdidas si no es por medio de la predicación del Evangelio. 1 Corintios 1:17 dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio. Eso es lo que Pablo fue enviado, lo leímos ahorita en Hechos 26:18. ¿Y lo envió para qué? Para predicar ¿qué? A los gentiles el perdón de pecado. Pero si nacimos sin pecado, ¿para qué hay necesidad de eso entonces? Sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz, locura es a la verdad, para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es ¿qué? Poder de Dios. ¿Somos salvos por qué medio? Por el medio de la predicación del Evangelio. Mira el verso 21, que ahí mismito. Porque por no haber el mundo, mira lo que dice acá, bendecido. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, mira, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué medio? Si ya nacimos sin pecado, ¿para qué es necesario hacer eso entonces? Si ya nacimos sin pecado, eso es innecesario. No tiene sentido andar predicando si ya está sin pecado. La predicación es precisamente para eso, para salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Verso 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente escándalo y a los griegos locura, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Está claro ese punto, bendecido? Esa es una conjetura. Es concluir algo, armando ahí una conclusión a partir de indicios o datos incompletos para llegar a esta conclusión, porque el Evangelio no es incompleto, es claro. Si lo lees tal y como está escrito, sin comenzar a deducir, ¿no? Llegar a conclusiones que no están ahí. El hecho de que el apóstol Pablo dice que el pecado fue quitado, o regresará por segunda vez sin relación con el pecado, lo entendemos, ¿correcto? Porque lo hemos leído en contexto, hemos leído todo lo que el apóstol Pablo explica al respecto. Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También lo entendemos como el Señor quitó el pecado. ¿Por qué? Porque en Juan dice: yo no vine a abrogar, sino a cumplir la ley. Gálatas 3:22, todo es decir, lo entendemos claramente como Dios quitó el pecado de en medio. Amén. Concluimos con algo muy importante. Aunque somos salvos, aunque estamos perfectos, aunque hemos nacido de nuevo, tenemos una responsabilidad con nuestra carne. El apóstol Pablo en Romanos también dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Correcto? Entonces, tenemos una responsabilidad con nuestra carne. La carne no nos va o no nos debe dominar. Nuestro espíritu, nuestra mente debe de dominar nuestras concupiscencias, porque todas las tenemos, ¿correcto? Todas las tenemos. Si comenzamos a andar traviesos, lo que el Señor va a hacer como hijos amados, nos va a ¿qué cosa? A disciplinar, y esa disciplina muchas veces nos lleva hasta la muerte. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar?